Tenemos el gusto de tener esta mañana con nosotros en la Asociación de la Prensa Uruguaya a Waldir Tavares. Buen día, ¿cómo estás, Waldir? Hola, buen día, ¿cómo te va? Eh, un poco el motivo de esta charla era conocer de primera mano un poquito cómo ha sido esa reunión con el fiscal y la razón que lo llevó a pedir este encuentro. Eh, bueno, la reunión, en primer lugar, se encuadra en una serie de reuniones que Crisol se ha planteado solicitar y en algunos casos ya ha realizado para dar seguimiento, de algún modo, exigir el cumplimiento de los distintos aspectos que tiene la sentencia Majdanik y otros, etc. La reunión con el fiscal Juan Gómez, una reunión cordial, amena, donde principalmente nuestra preocupación apuntaba al reforzamiento que pide la propia condena del trabajo y de los medios y de los recursos de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Y en ese sentido tuvimos una respuesta positiva, en el sentido que el fiscal nos decía de su compromiso para atender las necesidades que la Fiscalía puede tener en el marco de las dificultades, particularmente económicas, que está teniendo la Fiscalía en general, ¿no? Waldir, ¿por qué no nos haces un poquito memoria y nos contás de los casos que están involucrados en esta sentencia que obliga al Estado uruguayo a esta acción? Bueno, son varios, yo no los tengo a mano y son unos cuantos. Tienen que ver con la desaparición de Tassino, tiene que ver con la desaparición de González, tiene que ver con el asesinato de las muchachas de Abril. Eh, es interesante saber que hay una serie de recomendaciones, mejor dicho, recomendaciones no, de disposiciones que toma la Corte Interamericana que obligan al Estado uruguayo, porque se trata de una sentencia. Este, y en ese sentido, hemos buscado reunirnos con distintos sectores. Nunca nos recibió el presidente de la República, sí nos recibió su ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que nos dijo, él personalmente, su equipo, de su compromiso con el cumplimiento de esta sentencia. Es más, nos presentó un cronograma para dar cumplimiento a esta sentencia, cosa que hasta el día de hoy no hemos visto realizarse para nada, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones que el Estado uruguayo tiene que hacer según esta sentencia? Bueno, son varias, son varias, son varias. Van desde el reconocimiento al resarcimiento, a dar cumplimiento, por ejemplo, esto que decíamos, vinculado a la Fiscalía Especializada. Es decir, a lo que apunta la sentencia, en definitiva, responsabiliza al Estado uruguayo de, de, del asesinato de las muchachas de Abril, de estas desapariciones, lo obliga a una serie de medidas que debe tomar. Es la tercera sentencia. Hay que agregarle a esto, además, que tampoco se le ha dado fiel cumplimiento a sentencias anteriores, particularmente a la de Hellman. Es decir, el Estado uruguayo hasta ahora tiene claramente, está en falta en el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana, notoriamente en falta. Es decir, que no es solo de esta vez, sino que ya esto viene de antes, ya Sí, esta sí, falta. sí. No es la primera sentencia. Hay una sentencia con respecto al caso Hellman que apunta básicamente a las mismas cosas y que tampoco se ha dado cumplimiento. Bueno, parte de la sentencia reclama la investigación y la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
En ese sentido se agrega ahora un problema, digamos, un elemento más de carácter negativo, y es que en estos días se discute en el Parlamento la integración de la nueva comisión directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene entre sus cometidos la búsqueda de restos de desaparecidos. Y todo apunta, a guiarnos por lo que ha pasado y por lo que hemos visto públicamente, a la intención, a la clara intención de este gobierno, del Poder Ejecutivo, de conformar una comisión directiva de la institución con un carácter estrictamente partidario, político partidario. Se han planteado directamente que haya, según ellos, un 4-1, es decir, cuatro personas, cuatro individuos que respondan claramente a las directivas y a los intereses de los partidos que hoy gobiernan, de la coalición del partido que hoy gobierna, y uno para la oposición. Es decir, violando la propia ley que crea la institución de derechos humanos, violando todo espíritu, han llegado, ahora han bajado algunos nombres, pero han presentado algunos nombres realmente aterradores. Y, y esto también genera una preocupación aún mayor respecto al cumplimiento de esta sentencia. Es decir, en cualquier caso, una institución que se conformara de esta manera, evidentemente sería un retraso enorme en el tema de búsqueda de desaparecidos, entre otras cosas porque además se pretende, violando la propia ley que creó la institución, se pretende eliminar, no dar ningún tipo de continuidad. Crisol ha planteado a lo largo de todo este tiempo la necesidad de la continuidad de dos integrantes, de Wilder Tyler y Mariana Mota, en esta institución, entre otras cosas porque han estado a cargo de la búsqueda. Son los que mejor tienen elementos. Pero además por las características que ellos tienen, el historial que tienen, etc. Pero ahora se pretende además eliminar esto, es decir, hacer que la institución salga de cero, parta de cero. En ese caso, sería un grave retraso en el tema de búsqueda, ¿no? Cosa que además enfrentaría otra vez una cachetada a la resolución de la Corte Interamericana, ¿no? Este no cumplimiento de las sentencias, ¿cómo sigue esto a nivel de penalización internacional? ¿Los estados pueden ser penados? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en realidad lo primero que genera, de algún modo lo confesaban las propias autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, es un gran desprestigio internacional. Es decir, eh, si si un Estado asume su participación, formar parte de organismos internacionales y aceptar sus resoluciones, y después termina violando las sentencias, evidentemente ese Estado pierde credibilidad. La primera cosa que pasa. Yo no tengo muy claro, lamento no tener muy claro cuáles puedan ser las consecuencias, si es que hay consecuencias. Lo que claramente pasa es que el Estado uruguayo sigue estando en falta, sigue incumpliendo esas resoluciones y ya ni siquiera se trata de la primera. Ahora además se agrega, ya te digo, este tema de la institución de derechos humanos, pero se agrega que el propio Estado uruguayo, este gobierno, este Poder Ejecutivo, se comprometió ante las organizaciones de derechos humanos en Uruguay, y supongo que lo habrá hecho a nivel internacional, doy por hecho que lo ha hecho, este, a cumplir con esta sentencia, pero a cumplir además con plazos concretos. Nos plantearon plazos concretos de dar cumplimiento y no se han cumplido para nada, para nada. O sea que esta frase del desprestigio se la escuchaste a personal de la Cancillería y alto rango. Todo lo que asumen que les va a traer problemas, lo dicen así. Nosotros además le dijimos, Crisol va a ser parte de ese problema, es decir, vamos a seguir denunciándolo a nivel internacional al Estado uruguayo.
Si no encontramos, digo, esto es lo que pasa con este tipo de instituciones. Si uno no encuentra en su país respuestas a su reclamo de justicia, sale a buscarlo afuera. Esto ha pasado y pasa, y esta es la razón de ser, por ejemplo, de la Corte Interamericana. Claro, porque a la Corte Interamericana llegó por una denuncia desde el propio de las organizaciones del país. Claro, claro, claro. Al no encontrar respuesta dentro del país, Ujú. ¿no? Porque además la propia Corte toma los casos cuando ya se han agotado las vías, digamos, dentro del país, ¿no? Entonces se acusa al propio Estado. El responsable se trata del Estado. Ni siquiera estamos hablando de este, aquel o el otro gobierno. Estamos hablando de un Estado, el Estado uruguayo, que no ha cumplido con sus obligaciones respecto a la búsqueda de desaparecidos, a la búsqueda de justicia, al juzgamiento de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos, etc. En ese caso, entonces, a eso ha sido condenado el Estado y a eso es a lo que el Estado no ha dado cumplimiento. Valdir Tavares de Crisol, te agradezco muchísimo este encuentro y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, nos vemos pronto. Chao, chao.